Buenos días amigos de Estado de Situación. Como siempre es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Esta vez un miércoles. Agradezco en Eric que pudiéramos cambiar el día de la emisión normal de mi columna. Hoy, víspera de Navidad, me hubiera gustado hablar de cosas más etéreas, no sé, más buena onda, como dicen los jóvenes ahora. Pero no, no fue posible. Hoy vamos a hablar de la reciente sentencia sobre el caso Roslik. Así que la columna se titula Claudio de León, 3 horas y media de ridículo judicial. El juez Claudio de León es un burro. Sí, amigo, no hay otra manera de decirlo. Hace unos días se pasó 3 horas y media leyendo una sentencia que da vergüenza en muchos niveles. Y no estoy exagerando. Primero da vergüenza ajena, porque demuestra claramente que el magistrado está enamorado de su propia voz. Quizás porque sabía que lo transmitían en vivo y por YouTube. Quizás por eso se sintió con el poder de hacer escuchar a todos su pensamiento, que iban y venían sin demasiado hilo lógico, y era más bien una reflexión egocéntrica del devenir de su pensamiento lo que él estaba transmitiendo. En un abuso de poder evidente, hizo escuchar argumentos que luego no terminó usando, o peor, usó exactamente lo contrario. Una típica payasada de alguien que cree haber encontrado su camino a la gloria, pero que en realidad está siendo ridículo. Este episodio, amigos, se suma a la triste historia del caso Vladimir Roslik. Un homicidio ocurrido en 1984 en el cuartel de Fray Bentos, casi al final de la dictadura. Mucho se habla de este caso, pero poco se sabe. El doctor Vladimir Roslik era miembro del Partido Comunista del Uruguay desde 1960 aproximadamente. Por su destacada militancia fue elegido para estudiar en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, donde se recibió de doctor en 1971. Al volver al Uruguay, pese a que la carrera en Moscú es un año más corta, la UDELAR le revalidó el título sin problema. En 1980, Roslik fue detenido, procesado y condenado por la justicia militar por asistencia a la asociación subversiva. La acusación decía que tenía vínculos con el entonces proscripto Partido Comunista del Uruguay y que había sido funcional a la supuesta traída de armas desde Argentina en 1976, en pleno auge en aquel momento de los movimientos revolucionarios que querían levantar a toda América Latina. Luego de 15 meses en el penal de libertad, queda en libertad condicional. En 1984 lo vuelven a detener, acusado de lo mismo, presuntamente por una nueva información. Se lo acusa de ser el jefe de una célula que había ingresado armas desde Argentina para el Partido Comunista del Uruguay. Lo llevan al cuartel, lo interrogan y muere por una insuficiencia cardíaca, producto de los malos tratos, eso es indudable. Nunca se encontraron armas ni evidencia alguna de que existieran. Incluso, años después, cuando aparece el arsenal de Feldman, una de las líneas de investigación era rastrear si alguna de esas armas podría haber venido de Argentina. Pero eso no fue posible y ya sabemos que el caso Feldman-Macedo es la mayor trama de corrupción en la historia del Uruguay. Volviendo a Roslik, las fuentes de inteligencia sobre las armas no venían de la zona, sino de Montevideo, algo que incluso lo reconoce la acusación. Es decir, los condenados hoy son meros brazos ejecutores de órdenes que venían desde la capital. Tras la muerte de Roslik, la justicia militar actuó de inmediato. Condenó a los jefes de la unidad por homicidio culposo y por omisiones al servicio. Los dos jefes estuvieron presos y el fallo de la justicia militar incluso fue en 1986, ya en democracia. En 1987, el Ministerio de Salud Pública denunció al doctor Sáenz, médico de la unidad en ese momento. Pero la ley de caducidad detuvo la causa. Esta ley, que permaneció vigente hasta 2011, cuando el Poder Legislativo, en un acto que quedará para los anales de la vergüenza, decidió derogar la única ley de la historia del Uruguay refrendada dos veces por voto popular. Ese día, amigos, comenzamos nuestro viaje hacia Venezuela. En el 2011, entonces, luego de esta ley, se vuelve a intentar juzgar el caso. En el 2014, plena democracia, el Tribunal de Apelaciones falla que para Cobarrey y Olivera, los dos jefes, era cosa juzgada, y para el resto de los oficiales, incluyendo Sáenz y Morales, los delitos habían prescrito. Nadie apeló, quedó firme.
Pero claro, amigo, el Partido Comunista del Uruguay no la podía dejar. La venganza no para. Y los intereses económicos detrás de este asunto siguen presionando. En el 2018, el fiscal Perciavale, quien había estado a cargo del caso Feldman, ¿no? Recuerdan, decidió reabrir el caso Roslik. La jueza de fragmento le dijo, no, es cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones le repitió, no, es cosa juzgada. La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el planteo, pero agregó que si aparecían nuevos elementos, estos debían ser juzgados bajo el Código Nuevo. Ahí, Percivale cambia de estrategia y arma el caso desde 1980. Ojo, no desde 1976, cuando supuestamente entraron las armas. Ahí hace una ensalada entre oficiales vivos y muertos y los acusa, escuchen bien esto, de delitos comunes. Lo dice el mismo fiscal en el pedido. En la defensa de los acusados interviene el doctor Dotti, quien en su alegato final de una clase magistral de filosofía del derecho, y bueno, y ahí recién podemos llegar a analizar el disparate de la sentencia del juez de León. Vamos por partes. Primero, habla de delitos de lesa humanidad. Hace un discurso para la tribuna, se deleita escuchándose y al final condena por delitos comunes. ¿Cómo? Vean ustedes. La prensa anuncia delitos de lesa humanidad. Nada. Humo. El juez amaga, pero no patea. No puede juzgar más grave de lo que pide el fiscal. Además, Parcivale no pidió que fueran juzgados por delito de lesa humanidad, porque en Uruguay la Suprema Corte de Justicia ha dicho varias veces que no se cometieron delitos de lesa humanidad y que no pueden ser retractivos conforme al Estatuto de Roma. Todo lo que se lee en la prensa es propaganda zurda malintencionada. Segundo error, y gravísimo, pide disculpas en nombre del Estado. Amigos, un juez no es portavoz del Estado, no tiene mandato representativo, no puede inventarse actos de reconocimiento estatal. La función del juez es juzgar, conforme a derecho, no interpretar la historia, no saldar cuentas simbólicas, no expresar arrepentimientos colectivos. Los pedidos de disculpa en nombre del Estado tienen canales precisos, corresponden al Ejecutivo, a sentencias internacionales, a leyes de reparación. No nacen de la iniciativa personal de un juez. Cuando un juez se arroga esa facultad, invade competencias ajenas, mezcla planos jurídicos distintos y rompe principios fundamentales, la estricta jurisdicción, el juez natural y el equilibrio de poder. La justicia no pide perdón, juzga conforme a derecho. Cuando cruza esa línea, esa frontera entre la política, todos perdemos, incluso los que se creen que ganan simbólicamente. Ahora, este juez lo hace por ignorancia o para presentar precedente y que nos claven con otra compensación misionaria, como en el caso Gelma. Ustedes. Tercer error. Disculpa a los testigos. Sí, sí, me lloré. Como algunos testimonios son contradictorios, él dice que los perdona. Como si dijera, bueno, no me dicen la verdad o no me dicen exactamente la verdad, pero yo los entiendo. Amigos, un testigo no se disculpa. El juez evalúa lo que el testigo dijo. Cuarto error. Se mete a cuestionar la época y él no es quien para juzgar la historia nacional. Quinto error. Y este grave. Dice que fue ilegítimo pasar a Roslica a la justicia militar. No puede ser tan burro de ignorar que eso lo votó el Parlamento en 1972, con un 80% de los votos de la Cámara. El marco jurídico en el 73 y el 85 era que todos los delitos relacionados a la subversión pasaban a la justicia militar. No era un artilugio, no fue un maquillaje, era la regla vigente. ¿Qué quería que hiciera? Sexto error, la motivación emocional. La sentencia parece un editorial. Adjetivos como grotesco, vergonzoso, inhumano, aparecen sin conexión con hechos probados de tipos penales. Esto destruye la motivación jurídica, hace imposible el control y deja todo a gusto del juez. En definitiva, la sentencia se olvida de lo esencial. Hechos probados, normas vigentes, personas concretas, delitos concretos. Todo esto se diluye en reflexiones morales, adjetivaciones y discursos simbólicos. Y eso no es justicia, eso es catarsis moral. La justicia razona, fundamenta, individualiza. Acá no.
Amigos, desde 2011 vamos camino a Venezuela. Y esto empieza imperceptible. Pero cada día los rasgos son más evidentes. Ahora, usted me está escuchando, hágase estas preguntas sobre la situación actual de Uruguay. Si usted le roba, ¿pasa algo? Si un político roba, ¿pasa algo? ¿Usted puede caminar tranquilo por su barrio? ¿Usted sabe lo que hacen con su dinero? Mis hijos, sus hijos, nuestros hijos, ¿van a vivir en un mejor Uruguay que yo? Así estamos. Esta debacle comenzó en 2011 y como no podía ser de otra manera, tiene el sello de Mujica. Está en nosotros detenerla, denunciarla, desenmascarar a estos burros pretenciosos con toga que mancillan el derecho y preparan el terreno para un gobierno autoritario de izquierda, exactamente lo que sueñan algunos. Y me podrán decir, no, no es para tanto, Roque, no. Amigos, el Partido Comunista lo dice en su reciente congreso. Quieren la revolución. ¿Usted de qué cree que se trata la revolución que quiere el Partido Comunista? Y para cerrar, que quede claro, amigos, que Dios nos ayude a defender la República, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Amigos, que tengan todos ustedes una muy, pero muy feliz Navidad y que la paz del Señor esté con ustedes. Muchísimas gracias.